A ver cómo os explico esto porque yo creo que es interesante y lo he estado reflexionando. Primero, gracias y luego voy a explicar por qué gracias. Sé que soy reiterativo en esto de agradeceros, pero es que con lo que estamos viviendo, ¿cómo no? Y me quiero explicar sobre eso. Curiosamente, ayer utilizando Grok 3, la inteligencia artificial del tío Elon a través de X, aluciné porque pregunté varias cosas con trazado de pensamiento neuronal y yo ya... ¿Os acordáis de aquel sabio que hace ya unos años dijo que la inteligencia artificial tenía cierto tipo de conciencia y todo el mundo se le echó encima? Ahí está el Goldie por ahí ladrando. Bueno, pues yo no sé si eso es así o no. Evidentemente estamos hablando de computación, pero que uno puede tener la sensación humana, aun sabiendo mucho de estos temas, de que está casi interactuando con su otro yo o con una entidad con alma, pues te aseguro que sí. ¿Por qué? Porque es increíble a dónde se está llegando. Yo le pregunté, por ejemplo, sobre Horizonte, sobre qué estaba pasando con Horizonte y sobre todo qué había pasado con Horizonte. Y un dossier extenso le pregunté sobre por qué había habido la maniobra tan interesante, periodísticamente tan interesante, de intento de acabar con Horizonte y quién estaba detrás. Pues os voy a contar algo importante, porque tiene que ver con el miedo, tiene que ver con que no hay que tener miedo y tiene que ver con una sociedad donde en general a nivel digital se ha acobardado a mucha gente. Se ha acobardado a mucha gente que no quiere salirse del raíl, que no quiere que tener problemas con ningún tipo de institución o de marca, o de jefe o de responsable, y al final casi nadie dice lo que piensa, excepto algunos, ¿no? Algunos sí, algunos parece que tienen como patente de corso por naturaleza para decir lo que quieran, pero cuando hay voces disidentes, estas en general o muchas se acobardan. Y yo quería contaros esta historia, pero creo que es importante. Mirad, ayer nosotros las audiencias se reciben a la mañana siguiente. Y fue una gran alegría, como tantas nos estáis dando, porque además eran temas muy espinosos, más bien políticos. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Cómo va Horizonte y cómo está la situación del mundo y cómo está la actualidad. Y volvió a reiterarse eso de que la gente, por lo menos el jueves, si quiere informarse de lo que pasa en prime time, elige Horizonte. Y esto no tendría mayor valor o menor valor si un éxito televisivo. Pero en nuestro caso es otra cosa, porque venimos de donde venimos, y me explico. Ayer no solo, pues por ejemplo, más que se dobla la competencia y otras cosas, en la lucha que nosotros tenemos, porque somos televisión de segunda generación. Y se batió otras cadenas de... Pero eso es la lucha, da igual. A veces sale, a veces no sale, otro día te la pegan a ti, eso no hay ningún problema. Y quien está en la tele sabe, por eso hacía un tuit, nada es seguro. Nada es seguro quiere decir que tú puedes triunfar en una cosa y a la semana siguiente esto es como el fútbol, nadie sabe qué va a pasar. Y eso está bien. Pero fijaos, hubo un dato que sí quiero compartir con vosotros, que es más específico, pero que para mí sí es simbólico. Y a ver si es para vosotros o qué me decís. Veréis, Horizonte el jueves fue líder nacional de todas las cadenas en target comercial. ¿Qué significa eso? Significa que en la parte mollar de la gente que consume, que tiene cierto poder adquisitivo o que es importante para las marcas, en definitiva, que son las que sustentan la televisión, fuimos líderes de todas las cadenas. Ah, vale, dices, joder, qué curioso y qué interesante, además con un incremento muy grande. Vale. ¿Pero por qué es importante? Porque venimos de intentar ser cancelados incluso con la publicidad. Como Horizonte contó cosas, y yo lo he contado muchas veces, que creo que eran muy incómodas, pero había que contarlas, hubo una clarísima reacción, entre ellas muchos compañeros, que bueno, tienen su libertad de reaccionar contra lo que quieran y como quieran, ya vemos, ¿no? Con qué reaccionan y no reaccionan. Pero como me decía algún viejo periodista, nunca he visto nada parecido en el sentido de una cosa es el clamor popular, como ocurrió alguna vez, diciendo esto es inadmisible, y otra cosa es compañeros contra compañeros, ¿no? Bueno, compañeros. Habitantes del mismo gremio, entre comillas, aunque bueno, yo soy periodista. Hay ciertas diferencias con algunos, pero lo importante es que hubo una llamada a rebato por parte de varios medios muy potentes, mucho más que nosotros, para decir que Horizonte fuera. Vale, no se consiguió y me tomaron la medida en el sentido de demasiado chulete y como sabéis en el programa incluso de la otra cadena de la competencia se llegó a decir, está grabado, lo tenéis por aire cronología, se llega a pedir un poco menos que se actúe contra la cadena o incluso llamando al gobierno para asfixiarnos a nivel publicitario. Esto es público. Esto no había ocurrido nunca en el periodismo español que yo sepa.
que miembros de cadenas privadas atacasen a otra cadena privada intentando estrangularle la publicidad. Y así ocurrió lo que ocurrió, y así ocurrió todo lo que sabéis perfectamente, de un banco en portada de un periódico. Así sabéis la reacción popular, que aquí sí fue un auténtico vendaval, y que provocó que no saliese bien un plan que, bueno, estaba bastante bien diseñado para quitar a una voz que no interesaba. Pero ¿sabéis lo importante y la clave de todo esto? Que 3 meses después, el programa y el comunicador al que querían cortar la cabeza, y me parece muy bien, cada uno hace lo que intenta y lo que puede, o lo que no puede, resulta que es líder en el ámbito publicitario. No sé si me entendéis. Nos intentaron mandar con la publicidad, que es una forma de matar muy efectiva, porque un programa, si se produce un pánico, si la gente más o menos cobarde dice yo me uno a esa cruzada porque lo dice esta empresa, lo dice este digamos sector de pensamiento, te abandonan todo el mundo, entonces tú eso no tiene valor, por mucho que tu cadena te proteja, si tú no tienes anunciantes no tiene valor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la paradoja y el bucle es que Horizonte, que es el programa donde se puso el punto de mira, y no por uno ni por dos, sino por bastantes, con el tema publicitario, pues resulta que fue líder en publicidad, para entendernos, en taller comercial. Y yo me quedé muy pensativo, os lo digo de corazón. No es que te vea más gente o no te vea menos gente, que también, sino que aquellos que intentaron cercenar de la forma más baja, rastrera, en fin, en la cumbre del abismo de lo que puede ser una competencia, ¿no? Que es ir a un compañero o alguien que comparte tu gremio e intentar tocarle la publicidad, 3 meses después, algo debido ocurrir para que Horizonte sea el líder en ese ámbito. Tampoco ha pasado nunca. Ni ha pasado nunca una cosa, ni ha pasado nunca la otra cosa. ¿Cuál es mi reflexión sobre esto? Y que va para las empresas y también para las personas. Que hay que ser valiente. Que hay que, si uno quiere, pero yo creo que se vive mejor, decir lo que uno piensa, sin temor a las represalias. Las represalias van a existir y se van a organizar. Esto te vale a ti, aunque no tengas un programa de televisión. Lo que yo he vivido y lo que quiero expresarte es que más vale decir lo que piensas que vivir cobardemente o midiéndote siempre. Serás como los demás. Te dirán lo que tienes que decir. Te amoldarás a lo que tienes que decir. Acabarás quizá pensando en una contradicción interna que debe ser muy mala, que lo que siente y piensa tu alma no tiene nada que ver con lo que te están obligando a decir unos y otros. Te cortarán el camino para decir que por aquí no. Pensarás que aunque tú sí crees eso, ya nunca más ni acercarás tu mente a decirlo. Hombre, y en una persona que no se dedica a los medios, pues también parece una mala manera de vivir. Pero imagínate si estás en los medios, si tu función, tu profesión y tu carrera te autoriza para hablar y contar cosas. Bueno, pues mucha gente vive en esa neblina, ¿no? Que ha impuesto el miedo. Y muchas veces el miedo y las cuestiones económicas, ¿no? Porque no es plato de buen gusto enfrentarte a las cuestiones económicas, y muchas veces quienes gobiernan en cuestiones económicas y en grandes empresas también tienen esos miedos. Tienen mucho poder, pero tienen miedo. Miedo a no estar en el lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? ¿Quién nos impone el lado correcto? Oiga, yo el lado correcto es ser como pienso y no callarme. Tampoco quiero ofender a nadie porque sí, ni desestabilizar a nadie, ni meterme con nadie porque sí. Pero lo que no voy a hacer es esperar a que me digan lo que tengo que decir, quedarme en ese umbral por el miedo a las marcas, las empresas, los jefes, los dueños, la competencia, porque también hay gente que le da mucho miedo lo que los colegas piensen de uno. A mí, como comprenderéis, no me dan ningún miedo porque ya he visto lo que han querido hacer. Entonces, no tengo muchos amigos, ¿no? Tengo los amigos que tengo que tener. Y los que tengo que tener me parece que, bueno, hay una relación entre lo que piensan y lo que dicen. Ya os digo que como esta operación no salió, muchos de los que me atacaron andan descafeinando. No, pero ya nos conocemos todos. Os quiero decir que si a ti en tu entorno te pasa que te intentan de alguna manera asfixiar en tu libertad, tienes que pensar que hay solo dos salidas.
echarle criadillas y seguir para adelante y decir lo que tú piensas, porque a lo mejor esa autenticidad es captada por el entorno, sea pequeño o grande, y te sales con la tuya. La opción 2 y más sencilla es amoldarte, es bajar la cabeza, es esperar instrucciones, es saber que lo que piensas y lo que dices no va a tener nada que ver, pero tendrás más tranquilidad. Y seguramente no tendrás a cientos de periodistas o de compañeros o de artículos o de empresas intentando cancelarte. Eso te lo vas a ahorrar. Pero os voy a decir una cosa de corazón. Cuando haces el resumen de estos 3 meses, lo que ha pasado y lo que os he contado, uno dice, es muy simbólico. Para mí sí es simbólico. No os hablo, repito, de la adhesión de la gente, que esa ha sido increíble, sino que hemos triunfado en el ámbito que nos querían matar. En el ámbito muy delicado de la empresa, los dineros, la comunicación, la televisión, la publicidad. Quiere decir que a lo mejor hay mucha más gente valiente de la que yo pensaba en las empresas también. Y que no les sale de las criadillas ajustarse y agachar la cabeza. Porque ya bastante hacen y bastante trabajo dan y bastante empleo dan y bastante riqueza generan. Como para encima estar aguantando a los que les dicen hasta aquí sí o hasta aquí no, o si no, no estás en lo correcto. Por tanto, es una enseñanza muy potente, muy potente. Yo me quedé muy pensativo. No me lo puedo tomar como una cosa más. Creo que es una señal. Que soy un loco, un paranoico, un esquizofrénico, un narcisista, un no sé qué, que se cree que... Bueno, yo me he guiado por la vida así, con mis errores y virtudes. Y me parece un bucle alucinante. Tampoco sé si lo esperaba. Esto que ha ocurrido. Que os comento ahí para que vosotros me comentéis. Pero sobre todo, más que para reafirmarme lo que yo ya más o menos veo de esta batalla que ha sido grande, que yo he vivido como una novela, y que para mí incluso se cierra aquí, ¿no? Y dices, güey, Horizonte consigue esto. O sea, el programa que querían matar por eso consigue esto justo esto. La adhesión, de alguna manera, ¿no? Bueno, es una llamada a la libertad, a que no hay que tener miedo. Cada uno puede decir incluso todo lo contrario de lo que yo diga, pues dilo también. No te preocupes. La libertad. Porque cuando te la coartan, una parte de tu alma, de tu corazón, de tu mente, yo creo que está muerta. O sea, vivir en contradicción permanente, solo por el miedo, que es eso, a que no te cancelen, censuren, quiten el empleo, tiene que ser muy jodido. Y da igual la posición que tengas. Eso es una mentira que os han metido o que intentan. No, no, no. Cualquiera puede intentar ser valiente. Ahora, hay que asumir los problemas y los riesgos. Pero yo os juro que creo que merece la pena. No sé qué pensáis, me lo decís aquí. Quería compartirlo con vosotros porque creo que es un momento importante para este programa tan querido. Y por cierto, cuando metí y pregunté a Grok, lo clavaba.